Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que realmente no tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones, sabe cómo llegamos hasta acá. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces las necesidades que tenemos, Señor. Hoy te pedimos, como te cantábamos, Señor, que reveles a Cristo, que muestres a Cristo, que se haga tan real, de tal manera que podamos avanzar en fe, en confianza, Señor. Es nuestra petición, es nuestro deseo, es nuestro ruego, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder exponer tu palabra. Ruego que me ayudes en la exposición. Ruego que ayudes a mis hermanos, Señor, en estar atento a tus verdades, Señor, y que tú seas trayendo alimento, Señor, que pueda alimentar nuestras almas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer un agradecimiento especial al grupo de alabanza y la selección de alabanzas que hicieron para el día de hoy y cómo esto puede predisponer nuestros corazones. Vamos a leer el Salmo 146. Vamos a leer el Salmo 146. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Aleluya, oh alma mía, alaba a Yahvé. Alabaré a Yahvé mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yahvé su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Yahvé pone en libertad a los cautivos. Yahvé abre los ojos a los ciegos. Yahvé levanta a los caídos. Yahvé ama a los justos. Yahvé protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Yahvé reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Voy a empezar formulando una pregunta. ¿En qué o en quién tiendes a confiar más en tu vida diaria? ¿En Dios o en las soluciones humanas? Y tal vez una respuesta rápida sea, no, en el hombre no confío, ¿no? Y tal vez incluso alguien pensaría y diría, ni en mi cónyuge confío. Y vuelvo a preguntar, ¿en quién confías más? ¿En Dios o en tus soluciones? Como habíamos mencionado ya antes, cuando habíamos empezado esta serie, Salmos, la verdadera adoración. El libro de los Salmos a su vez está subdividido en 5 libros. El Salmo 146 es parte del 5.º libro y estos libros tienen diferentes características. Claramente del Salmo 146 hasta el Salmo 150 tienen, por ejemplo, un estilo doxológico. ¿Qué quiere decir eso? Que está predominando la adoración y la alabanza a Dios. No por nada estos 5 salmos empiezan y terminan con la palabra aleluya. ¿Sí? Del Salmo 146 al 150. De ahí que también se los conoce como los salmos aleluyáticos. Algunos también van a asociar y van a comparar la estructura de los salmos de los 5 libros con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia.
Y la comparación entonces, ya que este es el quinto libro de Salmos, vendría a ser con el quinto libro de Pentateuco. Es decir, si quieren, vendría a ser comparable con Deuteronomio. Y hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, ambos hablan de la fidelidad de Dios y de la restauración de su pueblo. Si revisas rápidamente en tu Biblia, en Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 32, tenemos el cántico de Moisés, que es doxología pura. ¿Sí? Y en estos últimos salmos, como habíamos mencionado, precisamente son también doxológicos. Alabanza al Señor. El salmo que acabamos de leer se caracteriza por ser un himno de alabanza y de confianza en Dios, donde pone un contraste fuerte y evidente. Confiar en el hombre versus confiar en Yahvé Dios. ¿Sí? La verdad principal, que también está en sus boletines, dice: la mayor seguridad y bendición no se encuentra en otro hombre, sino en Yahvé, el Dios fiel y verdadero. Él gobierna con justicia, cuida de los débiles y necesitados, por lo que merece toda nuestra confianza, alabanza y adoración. ¿Por qué el hombre no debe confiar en el hombre? Vamos a empezar esta vez de manera algo diferente, no voy a ir en orden secuencial, voy a dejar los primeros dos versículos para el último punto. Pasamos al versículo 3 y al versículo 4. Salmo 146, versos 3 y 4. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, probablemente las veces que tú has leído directamente has pensado en Jeremías 17. ¿Sí? Ese versículo que es tan conocido que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. He escuchado en varias ocasiones devocionales o sermones contemporáneos que usan ese pasaje para enseñar que el hombre debe desconfiar del hombre, que bíblicamente no debemos confiar en otros hombres. La pregunta que otra vez voy a poner sobre la mesa es: ¿realmente eso lo que este versículo está queriendo decir? Ahora pensemos en lo siguiente, ¿sí? Estamos en un contexto boliviano, ¿no? Nosotros somos bolivianos, que ya culturalmente somos tradicionalmente desconfiados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una cultura de corrupción, ¿sí? Entonces, por así decir, conocemos las mañas, ¿no? A veces escuchamos de países vecinos o que están alejados, por ejemplo, donde incluso no tienen ni murallas, ¿no? No tienen ni muros. Y dejan su vehículo, dejan su bicicleta y entran, no sé, entran a su casa a almorzar y salen y todavía sigue su bicicleta. ¿Sí? A nosotros eso no nos calza porque nosotros lo vemos como algún acto demasiado confiado. ¿Sí? Alguien me comentaba, por ejemplo, que incluso en algún país, ¿no? Veías que las casas solamente tenían pequeñas cercas y no había murallas. Hasta que llegabas a la zona boliviana y en la zona boliviana empezabas a ver las casas con murallas. Así es el boliviano, ¿verdad? Ahora, entonces el boliviano tradicionalmente ya es desconfiado, ¿sí? Y llevemos esta enseñanza contemporánea que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, al contexto del matrimonio, ¿sí? Donde la esposa no va a confiar en el esposo, donde el esposo no va a confiar en la esposa, ¿sí? Y entonces se vería hasta lógico que hayan acuerdos prenupciales, por ejemplo, ¿sí? Donde habría separación de bienes. Pero la pregunta es si eso ayudaría en el matrimonio. Pensémoslo en el contexto de la iglesia. Hermanos viviendo desconfiando de otros hermanos. ¿Eso sería bajo un modelo bíblico? ¿Eso está enseñando Dios para el matrimonio? Pero ¿acaso, por ejemplo, en el matrimonio no dice que cuando los dos se unen ya no son dos, sino ahora son uno? ¿Y cómo funciona eso sobre la base de la desconfianza?
Esa desconfianza que parece que Jeremías 17:5 está diciendo es lo que Dios quiere para la iglesia, donde hermanos estén desconfiando de otros en la iglesia. Una iglesia tiene posibilidades de madurar en un contexto así, de crecer en confianza, de involucrarse unos en la vida de otros. Escuché varias anécdotas, ¿no?, de personas que confiando, por ejemplo, habían dejado sus cosas ahí en un asiento, ¿no?, en las iglesias. Y después habían desaparecido. Pero más allá de esa anécdota, el tema es que seguramente esa persona que ha dejado sus cosas ahí es porque confiaba, porque eran sus hermanos. Muchas veces se ha enseñado Jeremías 17:5, deduciendo que apoya la desconfianza de unos hacia otros. Muchas veces se ha enseñado Jeremías 17:5 desde el dolor o incluso desde el resentimiento. Como mi prójimo me ha defraudado la confianza, al final el error ha sido mío porque yo he depositado mi confianza en esa persona. Porque la Biblia enseña incluso, y en ese momento es cuando lo sacan, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Realmente enseña eso la Biblia? Leamos otra vez el Salmo 146, los versos 3 y 4. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre, en quienes o en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y si le vemos con más atención, no está hablando de que nosotros no debemos confiar en nadie, sino que está hablando de que si confiamos en definitiva, es decir, nuestra confianza suprema, si quiere, nuestra confianza última, nuestra confianza principal está en otro hombre, vamos a salir defraudados. Pero no está diciendo que nosotros no debemos confiar en otras personas. El punto acá es que nuestra confianza principal debe estar en Dios y no en otro hombre. Porque a veces cuando tomamos este pasaje a esa luz, generalmente pensamos en otra persona, ¿no? Y en aquella persona que ha defraudado nuestra confianza. Pero lo cierto es que esto también aplicaría para nosotros. Es decir, nuestra confianza debe estar principalmente en Dios, aún por encima de lo que confiamos en otras personas. Aún por encima de lo que confío en mí mismo. Por más que confiemos en gente poderosa, de la cual nos hagamos amigos, nos hagamos aliados, ellos tienen debilidades como nosotros. Ellos también son mortales. Ellos mueren, así como también nosotros lo vamos a hacer. Ellos tienen limitaciones como nosotros las tenemos. Pero y entonces, ¿acaso Salmo 146 está diciendo algo y Jeremías 17:5 está contradiciendo esta idea? Vámonos a Jeremías 17 otra vez. Jeremías 17, versículo 5. Vamos a leerlo en su contexto. Vamos a leer unos pasajes más. Jeremías 17:5. Así dice Yahvé, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y de Yahvé se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no será el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza es Yahvé. El punto entonces no es la desconfiar de todos los hombres, sino que nuestra confianza última, principal, esté en Yahvé Dios. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza en Jeremías, esa es la enseñanza en el Salmo 146. Lo que el hombre no debe hacer es de la carne su fortaleza.
creer que la salvación está en las manos de otro hombre. Ejemplo, personas que se sienten infelices porque están solteras y que piensan que en el momento en que van a tener un cónyuge eso les va a dar sentido a sus vidas. O personas que hacen todo por construir sus redes laborales y tener entre sus contactos personas de influencia, personas con las que puedan conseguir un buen trabajo. Y su confianza final está en esos contactos que pueden tener. William Shakespeare, quien por cierto no era creyente, ¿sí? Aunque bueno, hay por ahí algunas hipótesis, ¿no? En su obra Enrique VIII, una de sus últimas obras, escribe: oh, qué desgraciado el hombre que depende del favor del príncipe. Entre la sonrisa de él, a la que aspira, aspecto dulce del favor y su propia ruina. Hay más dolores y temores de los que acumulan entre sí las guerras y las mujeres. Y cuando este hombre cae, es como Lucifer, no vuelve a levantarse. El punto no es desconfiar de otros hombres, sino que la confianza esté cimentada sobre la base de la confianza en otro hombre. Porque así como nosotros somos fluctuantes, así como nosotros tenemos debilidades, así como nosotros tenemos limitaciones, así como nosotros tenemos días buenos y días malos, así también es otro hombre. Versículo 3, no confíes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Spurgeon dice, no hay ninguno en que se pueda confiar, ni uno. Adán cayó, por tanto no te apoyes en sus hijos. El hombre es una criatura desarmada, vulnerable, indefensa sin Dios. Por tanto, no mires en esa dirección. Todos los hombres son como los pocos que llevan el título de príncipes. Son más en la apariencia que en la realidad, más en prometer que en ejecutar, más aptos para ayudarse a sí mismos que para ayudar a otros. No hay ningún hijo de hombre en quien podamos encontrar salvación. Y aunque este salmo obviamente se ha escrito antes de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, obviamente está apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, no hay ningún hijo de hombre en quien haya salvación. Por tanto, sí hay una necesidad real de un Salvador. No hay otro hijo de hombre que nos pueda salvar, solo Cristo. Versículo 4. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hay muchas personas que han conseguido tantos reconocimientos del mundo, que han logrado la fama, que han logrado el poder, que han logrado riquezas, que es lo que la gran mayoría de las personas busca. Pero el día que su espíritu exhale, se darán cuenta que mucho de ello, mucho de lo que han trabajado toda su vida, fue en vano. Nada de eso permanece. Y esa es una realidad que ahorita se puede decir fácil, pero que es duro. Imagínate una persona trabajando 40 años por construir un imperio, por conseguir bienes. Y quienes han trabajado por tener su casa y que por la bendición de Dios lo tienen, saben que no es fácil, saben lo duro que ha sido. Pero imagínate, el corazón, el sentido de su vida está en eso. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, verso 6. Acuérdate de él, Eclesiastés 12, 6. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo era antes, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad.
Y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús lo va a resumir así. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Y eso está en 2 evangelios. Muchas veces, aún siendo creyentes, nosotros podemos estar corriendo la carrera equivocada. El puritano inglés Thomas Manton explicaba: un capitán escita que por un vaso de agua asedió una ciudad, es decir, ha cambiado, si quieren, una ciudad por un vaso de agua, exclamó: ¿qué he perdido? ¿Qué traición he cometido? Así será con el hombre que al llegar el momento de morir, vea que ha dedicado todas sus meditaciones al mundo. Dirá: ¿qué he perdido? ¿Qué traición he cometido? He perdido el cielo, he traicionado a mi alma. ¿No debería esto fijar nuestras mentes en los pensamientos de Dios y buscar su gloria? Todas las otras meditaciones son infructuosas, como el terreno en el que se ha gastado mucho dinero, pero no produce cosecha alguna. El mismo rey, con todo su poder, como incluso que hay personas que le temen, que le respetan, incluso que se le inclinan, no puede librarse de la muerte, no puede alargar sus días, a menos que al Señor le plazca alargarlo. Vamos a pasar a un pasaje, Isaías 38, desde el verso 9. Este es un pasaje que se relata tanto en Isaías como en Primera de Reyes. Escritura de Ezequías, rey de Judá, y esto era cuando todavía no se habían dividido los reinos, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, ¿no? Y está hablando Ezequías en primera persona: a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré a Yahvé en la tierra de los vivientes, no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como tejedor, enrollé mi vida. Del telar él me cortó. Del día de la noche acabas conmigo. Sosegué mi alma hasta la mañana. Como león, él rompe todos mis huesos. Del día a la noche acabas conmigo. Como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. ¿Qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Y podríamos continuar, pero no vamos a continuar por el tiempo. Ni príncipe, ni rey, ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. No pueden alargar sus días. Por mucho que tengan, por mucho dinero, por mucho respeto que tengan, si el Señor dice que llegó su hora, así va a ser. Por tanto, siempre vamos a salir defraudados si nuestra confianza última está en el hombre. Otra vez, no hablando solamente de otras personas, sino, por ejemplo, de nosotros mismos. Porque lo cierto es que nosotros, y ese es uno de los males contemporáneos de este tiempo, donde se exalta el yo, ¿sí? Y todo se trata del yo, ¿no? Entonces lo importante es que te ames a ti mismo, lo importante es que te respetes a ti mismo, ¿no? Lo importante es cómo te sientes, ¿sí? Y ese es el pensamiento y eso es lo que se está enseñando. Entonces lo importante, bajo ese razonamiento, lo importante es tu razonamiento. Pero eso no es lo que dice el Salmo, porque eso también sería confiar primariamente en el hombre. Pasamos a los siguientes versículos, la bendición de confiar en Yahvé. Versículos 5 al 7. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yahvé su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos.
Yahvé pone en libertad a los cautivos. Aunque no se sabe bien quién ha sido el que ha escrito este salmo, ¿sí? Ustedes van a encontrar que cuando el salmo tiene un autor, entonces el autor está ahí después del título. Se cree que este salmo ha sido escrito en la época posterior al exilio de Babilonia, posiblemente cuando se estaba restaurando el segundo templo. Y este salmo en el versículo 5 empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Y la idea, como habíamos dicho, de bienaventurado es dichoso, bendecido, afortunado, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. O como traduce la Reina Valera, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esa palabra ayuda, o traduce como ayuda, ayudador, es la palabra eser. ¿Sí? Y está bien traducida como ayuda o ayudador, está bien traducida. En el libro de Samuel, de Primera de Samuel, se relata que cuando el profeta Samuel estaba ofreciendo un holocausto a Yahvé, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Pero Yahvé ese día hizo un gran estruendo y eso confundió a los filisteos. Los filisteos se confunden, los israelitas avanzan, los filisteos son derrotados y los filisteos terminan huyendo y escapando. En señal de gratitud, el profeta Samuel toma una piedra y la coloca entre Mizpa y Sen y llama el lugar Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Saben qué significa Eben Ezer? Piedra o roca de ayuda. Y otra vez, fíjate cómo este salmo, este ayudador, está apuntando a Cristo. Aún ese pasaje de 1 de Samuel 7. Mateo 21, versículo 42. Mateo 21, versículo 42. Jesús está hablando, Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Claramente Jesús ahí está haciendo referencia a sí mismo, hablando de esa piedra angular. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Verso 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Y qué significaba Ebenezer? Roca o piedra de ayuda. Otra vez volviendo al Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Realmente el Señor en su providencia es majestuoso. El sermón que estoy compartiendo no lo leyó Jaime, pero parte de lo que él ha estado enseñando en la Santa Cena tiene que ver con eso. Justamente él estaba hablando de Jacob, ¿sí? ¿Por qué en este salmo menciona al Dios de Jacob? ¿Por qué no menciona al Dios de Abraham, que generalmente el padre por excelencia de los judíos era Abraham? Pero acá no lo menciona así. Bienaventurado aquel cuyo ayudador o cuya ayuda es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob está haciendo referencia a que el pueblo de este Dios creador de todo, como dice el versículo 6, no es todo el mundo, sino es específicamente la descendencia de Jacob.
El Dios de Jacob es una forma de identificación del pacto de Dios. De manera directa, estamos hablando del antiguo pacto y por extensión del nuevo pacto. Y en un sentido la expresión el Dios de Jacob está apuntando a qué? La fidelidad de Dios. Porque como decía Jaime, si tuviésemos que escoger entre los patriarcas, probablemente si quisieras poner como ejemplo, no pensarías en un Jacob. Dios fue fiel a sus promesas que le hizo a su pueblo. Una de las razones por las que creo que en este pasaje dice, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, es precisamente porque el salmista quería colocar un contraste. La ayuda, la fidelidad de Yahvé Dios y la debilidad del hombre. Porque eso es lo que está diciendo antes. Antes ya está marcando el contraste de confiar en el hombre versus confiar en Dios. Recuerden que Jacob quiere decir el que engaña, el que suplanta. ¿Sí? Eso es lo que significaba Jacob. Pero pese a eso, pese a esa imperfección, manifiesta que la Biblia no oculta, Dios lo escoge a él y por fidelidad a su promesa lo convierte en el padre de las 12 tribus, ¿no? De donde después se forma su pueblo, Israel. Llamarlo Dios de Jacob enfatiza que Dios es fiel con su pueblo, aun cuando su pueblo es imperfecto, porque Dios es bueno y es fiel. A lo largo de mi vida, cuando he visto que se comparte el Evangelio, he notado que hay algunas personas que se sienten inmerecedoras del amor de Dios. Y eso en un sentido está bien, porque ninguno es merecedor del amor de Dios. No es por merecimiento. O por lo menos no nuestro. Ahora, el Salmo 146, más que exaltar un nacionalismo extremo, lo que quiere resaltar es al Dios que tiene su pueblo. Y que lo que mejor puede hacer este pueblo es confiar en su Dios, en Yahvé Dios. Que su esperanza no esté en el rey de turno, sino que su esperanza esté en Yahvé Dios. Y el versículo 6 va aclarando eso, ¿no? Y dice que hizo los cielos y la tierra, hablando de ese Dios, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Este Dios creador de todo, poderoso, guarda la verdad para siempre. Y este guarda la verdad para siempre, por lo menos está apuntando a tres cosas. Primero, cumple sus promesas, es fiel a su palabra, lo cual lo hace confiable. Es justo y recto en todas sus acciones, lo cual lo hace confiable. Protege y sostiene la verdad sin cambiar ni fallar, lo cual lo hace confiable. Las tres características en el mismo ser hacen de Yahvé Dios el ser más confiable en la tierra y el universo entero. Si hay un ser en quien debes de confiar, en el que todo ser debería de confiar, ese es Dios. La primera parte del versículo 7 dice que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Dios es justo y recto en todas sus acciones. Sin embargo, muchas veces estamos nosotros desconfiando de Él. Por tanto, al ser Yahvé el creador de todo, Él es soberano y fiel, por lo que son grandemente bendecidos aquellos que confían en Él, ya que su justicia y provisión se extiende sobre su pueblo. Ahora sí, Dios es el ser más confiable. La pregunta personal para ti es, ¿tú confías en Dios? ¿Tu vida se caracteriza por ser una vida que confía en Dios? ¿Confías en las promesas de Dios? Algunos estudiosos han identificado 7,000 promesas de Dios en la Biblia.
La verdad no lo sé, no lo he contado. Pero aun si son menos, sabemos que son promesas que abarcan diferentes áreas de nuestra vida. Salvación, provisión, protección, guía, paz, sabiduría, y podríamos seguir añadiendo más a la lista. Cuando estás dudando de la fidelidad de Dios, ¿qué haces? Porque seamos sinceros, hay situaciones en la vida que pasamos donde desconfiamos de Dios. ¿Te acercas a Dios en oración en ese tiempo de duda? ¿Traes a memoria su palabra? ¿Recuerdas sus promesas? Solo recordando dos. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tú sabes que podríamos continuar. Hay mucho por memorizar, hay mucho por recordar, pero también es bueno decirlo, hay mucho por creer. Continuamos con la segunda parte del versículo 7. La gracia de Yahvé hacia los débiles y necesitados. Yahvé pone en libertad a los cautivos. Yahvé abre los ojos a los ciegos. Yahvé levanta a los caídos. Yahvé ama a los justos. Yahvé protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Fíjate, Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. ¿Recuerdan esa parábola que Jesús cuenta de que había un juez que no tenía temor de Dios? Pero hay ahí una persona, una viuda que constantemente le decía, hazme justicia de mi adversario. Y al final, por su perseverancia, dice que le hace justicia. Y Jesús, después de relatar esa parábola, dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y hasta ahí suena muy alentador, pero después viene la pregunta, dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Los oprimidos necesitan justicia. Los hambrientos requieren alimento. En Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 11. ¿O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? Versículo 12. ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y sabemos que el punto, ahí es el Espíritu Santo, pero sabemos que por extensión también Dios provee para lo que realmente necesitamos. Ahora, algo que no debe pasar por alto es que en los versículos 7 al 9, el salmista usa 5 veces el nombre propio de Yahvé Dios. Y en las 5 veces que está usando su nombre, lo usa para referirse a acciones que Dios hace conforme a su carácter, precisamente con la intención de revelar su carácter, para hacer manifiesto, para hacer evidente su carácter, para que haya más razones para confiar en Él.
para que la gloria sea para Él. Con respecto a esos pasajes también dice Juan Calvino: si el salmista hubiera dicho que Dios alimentó a su pueblo con abundancia y los mimó, ¿no se habrían desanimado inmediatamente los que estaban con necesidad, los que estaban pasando con hambre? La bondad de Dios, por tanto, ha de ser extendida aún más para alimentar a los hambrientos. Dios va a usar muchas circunstancias en las cuales nosotros vamos a tener diferentes necesidades y que el único que va a poder cubrir esas necesidades es Él. Porque es una forma de hacer crecer nuestra fe, o por lo menos de ponerla a prueba. Pensemos en este pasaje: Dios hace justicia al oprimido, Dios da alimento al hambriento, Dios pone en libertad a los cautivos, Dios abre los ojos de los ciegos, Dios levanta a los caídos, Dios ama a los justos, Dios protege a los extranjeros, Dios sostiene al huérfano y a la viuda. 8 acciones de favor, de gracia de Dios para con su pueblo. Pero después hace un contraste y pone una acción de oposición contra los impíos. Después dice: trastorna el camino de los impíos. Ese trastorna también podríamos entenderlo como tuerce, pervierte el camino de los impíos. Spurgeon cuenta sobre la vida de William McGirt Tweed, que fue un político demócrata estadounidense del siglo XIX. Durante su vida, Tweed estaba persiguiendo riquezas y poder, y durante buena parte de su vida parecía que lo estaba consiguiendo. Tweed no era temeroso de Dios, no se proponía obedecer a Dios o vivir para la vida venidera. Lo que él quería era prosperar en este mundo. Él, como tenía una vida política, fue al Congreso y realmente era una persona influyente, con poder, con dinero. Él vivía en Nueva York, así que él manejaba millones. Era si quieren, un mal ejemplo de un hombre que estaba triunfando por medio de hacer villanías. Pero la promesa de prosperidad verdadera para la vida presente es solo para los hombres piadosos. Cuando William Tweed estaba muriendo en la cárcel de la ciudad que antes él dirigía o regía, su confesión de amargo desengaño fue: mi vida ha sido un fracaso en todo. No hay nada de lo que me sienta orgulloso. Si algún joven quiere llegar a un fin semejante, el camino es simple. El gran Dios que formó todas las cosas retribuye al necio y a los transgresores. El camino de los impíos es trastornado. Y así como tomábamos ese ejemplo, podríamos mencionar tantos otros casos. En algunos casos reconociendo su necedad, como en el caso de Tweed, aunque también podríamos pensar en otros casos que hasta el final han seguido endurecidos. Pensemos en un Hugo Chávez, por ejemplo, solo por mencionar un nombre. Yahvé trastorna el camino de los impíos. Eso calza perfectamente con el Salmo 73, donde el salmista se cuestiona por qué está prosperando el impío. Y al final llega a conclusiones semejantes. No vamos a leer ese salmo por tiempo, pero les animo a que puedan leer. Dios actúa en favor de los vulnerables. Su justicia contrasta con la justicia o con la injusticia humana. Su gracia nos recuerda que todos dependemos de su misericordia. La descripción del versículo 7 al 9 es de mucho ánimo si estás en un grupo vulnerable, si eres una viuda, si eres huérfano. Pero ¿y qué tal si estamos del otro lado? ¿De qué manera podemos reflejar la justicia y la misericordia de Dios en el trato con estos grupos vulnerables? ¿Nos caracterizamos por hacer eso? ¿Pensamos en esto?
Yo sé que nosotros podemos estar pensando en cómo la economía está siendo afectada por la situación del país, pero si te está afectando a ti, imagínate a esos hogares donde tienen 15 personas, 15 niños atendiendo, a esos asilos. Yo sé que es complejo y es difícil hablar a veces de obra social, porque muchas veces podemos hacer un sobreénfasis en eso y diluir el Evangelio. Pero eso no quita esa verdad. Si Dios cuida de ellos, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tenemos un cuidado especial con los más vulnerables? Ahora, como había dicho al principio, ha habido una razón por la que no he empezado con el versículo 1 y 2, pero vamos a pasar al siguiente punto. El llamado eterno a la alabanza y adoración a Yahvé Dios. Voy a leer el versículo 1 y 2 y después el versículo 10. Aleluya, oh alma mía, alaba a Yahvé. Alabaré a Yahvé mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Versículo 10. Yahvé reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Como decíamos al principio, este salmo, el Salmo 146 hasta el Salmo 150, son salmos que están presentando una doxología, alabanza y adoración a Dios. Y del Salmo 146 al 150, como tú puedes revisar en este momento, vas a notar que empieza con la palabra aleluya y termina con la palabra aleluya. Todos esos salmos. Una y otra vez, aleluya, aleluya. Aleluya viene de la combinación de dos palabras hebreas, alelu y ya. Alelu viene de la raíz halal, que significa alabar, y ya, que es el apócope, que es decir, la forma abreviada de Yahvé. Para que se entienda este apócope. Así como en vez de decir automóvil decimos auto, así como en vez de decir bicicleta decimos bici, así como en vez de decir motocicleta decimos moto, así como en vez de decir fotografía decimos foto, así como en vez de decir papá decimos pa, en vez de decir mamá decimos ma, así es esta expresión ya. Entonces, en resumen, aleluya quiere decir alabado sea Yahvé. Y este salmo está empezando y está terminando con esa expresión. Desde el principio hasta el fin, alabado sea Yahvé. ¿Por qué he dejado los primeros dos versículos para el final? Porque es cíclico, porque está empezando alabando a Dios y está terminando alabando a Dios. Desde el principio hasta el fin. Y si bien en medio hay explicaciones de por qué debemos de confiar en Yahvé Dios más que en el hombre, pero el punto es que empieza y termina alabando y adorando a Dios, porque ese es el propósito máximo en nuestras vidas. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Efesios 1:4-6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros
en el amado, es decir, en Cristo. Nuestro propósito máximo entonces es adorar al Señor. Pero a veces pensamos que esta adoración solamente va a ser del otro lado de la eternidad, ¿verdad? Cuando el Señor nos recoja, y ahí vamos a estar, porque ahorita mientras tanto estamos trabajando, estamos en nuestros afanes, estamos con nuestros sueños, con nuestros propósitos. Pero ahora esa adoración es manifiesta en tu vida como creyente. Siquiera en las 2 horas en las que te congregas, ¿es evidente esa adoración? Quienes generalmente por motivos de servicio nos toca estar ya sea en la parte de adelante o en la parte de atrás de la iglesia, tenemos una vista más panorámica de todo. ¿Sí? Y seguramente los de la alabanza también han visto eso cuando ellos están al frente. Y muchas veces lo que se ve, les confieso, no es de ánimo para quienes están, ya sea al frente o están atrás. Muchas veces podemos estar presentes físicamente, pero ausentes mentalmente. Muchas veces podemos estar cantando con negligencia o ni siquiera cantando. Muchas veces podemos estar la mayor parte del sermón durmiendo o buscando cualquier motivo para salir del salón principal. Y es que muchas veces ni siquiera nos preparamos adecuadamente para el servicio. Día anterior, cuando deberíamos descansar bien, podemos tener tiempos de ocio hasta la madrugada. Y pareciese que ni nos importa. Pero más allá de cómo lo ve el que está adelante o el que está atrás, la pregunta es, ¿cómo ve eso Dios? Y eso que estamos hablando de 2 horas de las 120 horas que en promedio estamos despiertos durante la semana. 2 horas. Apenas el 2%. ¿Qué tal las restantes 118 horas? ¿Cómo vivimos? ¿Se hace evidente nuestra adoración a Dios? ¿O es que así como tantas otras cosas termina siendo más una especie de eslogan que decimos que vivimos para la gloria de Dios? ¿Vives adorando a Dios? Volvamos al Salmo 146. Volvemos a leer versículo 1 y 2. Lean conmigo, por favor. Aleluya, oh alma mía, alaba a Yahvé. Alabaré a Yahvé mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios, mientras Él haga lo que yo quiero y como yo quiero. ¿Dice eso? Alabaré a Yahvé mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Versículo 10. Yahvé reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Alabado sea Yahvé. El salmo comienza y termina con alabanza a Dios porque es el propósito inicial y último del hombre. Que viva en alabanza y adoración a Dios. Y como dice Colosenses, para Dios. Y esa debería ser una característica de los creyentes. Y sabemos que no va a ser tal vez de la noche a la mañana, pero debe ser progresivo. Debemos ir creciendo en eso. Pero a veces cuando somos confrontados con eso, vienen los pensamientos que se levantan y los argumentos que podemos poner. Es que la situación no está fácil, ¿verdad? Antes el dinero alcanzaba, ahora ya no alcanza. ¿Era fácil para la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se ha levantado en una situación mucho más favorable
¿Era fácil para los creyentes en el tiempo de la Reforma? ¿Es fácil para los creyentes en los países donde son perseguidos por confiar en Cristo? ¿Es fácil en Corea del Norte? Es que la enfermedad, y podríamos seguir añadiendo, es que. Y cuando estemos pensando en argumentar y decir que recordemos lo que dice este salmo. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yahvé su Dios. Yahvé levanta a los caídos. ¿Es la alabanza parte integral de mi vida como creyente? Este salmo puede verse como un cuadro que compara la inestabilidad y la fragilidad del hombre versus la misericordia y la fidelidad de Dios. Y por lo mismo, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Este salmo termina siendo una invitación a crecer en confianza en Yahvé y vivir para Él, porque es solo ahí donde está la verdadera esperanza, la esperanza de vida. Vuelvo a realizar la pregunta con la que empecé al principio. ¿En qué o en quién tiendes a confiar más en tu vida diaria? ¿En Dios o en las soluciones humanas? ¿En quién confías más? ¿En Dios o en tus soluciones? ¿Dónde está tu esperanza? Y añado una pregunta. ¿Eso se refleja en la práctica? ¿En cómo ocupas tu tiempo? ¿En cómo ocupas tus pensamientos? ¿En tus acciones? Y obviamente, ya que el aliento de esto es una invitación a crecer en esa confianza en Dios, ¿cómo puedes crecer en confianza en Dios y en una vida de adoración constante? Y a veces podemos hacer preguntas para reflexionar y la verdad no sé a veces cuánto pensamos o reflexionamos en esas preguntas. Así que hoy les dejo una tarea para que además puedan aterrizar esto. Te animo a hacer una lista de áreas donde necesites confiar más en Dios. Y una vez que hayas hecho ese listado, comprométete a rendirle esas áreas a Dios en oración. Es más, creo que podría ser de mucho ánimo y de mucha ayuda, sobre todo, que le pidas a otra persona que también esté orando por ti en esas áreas. Necesitamos crecer en confianza en el Señor. Y soy el primero en decir eso porque reconozco que es así en mi vida. Leo la verdad principal. La mayor seguridad y bendición no se encuentra en otro hombre, sino en Yahvé, el Dios fiel y soberano. Él gobierna con justicia, cuida de los débiles y necesitados, por lo que merece toda nuestra confianza, nuestra alabanza y adoración. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Padre. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder. A veces dudamos de tu bondad, a veces cuestionamos tus caminos, a veces creemos que nosotros lo haríamos mejor, pero Señor, los equivocados somos nosotros. Si hay alguien en el universo que merece toda devoción, toda confianza, ese eres tú, Señor.
Perdónanos por nuestra incredulidad. Reconocemos que muchas veces no somos diligentes en la forma de acercarnos a ti, en llenar nuestra mente de tu palabra, en meditar en tus verdades. Y cuando viene la duda o el temor, recordar esas verdades, Señor. Muchas veces estamos confiando más en soluciones humanas, en nuestro propio razonamiento, o poniendo la confianza en otras personas que son tan frágiles como nosotros. Señor, tú te mereces toda nuestra devoción. La obra que has hecho en Cristo también, Señor, es una obra que no nos da excusas, más bien motivos de gratitud, Señor. Padre, muchas veces somos incrédulos y pecamos, Señor, porque no confiamos en ti. Te pedimos perdón por eso. Pero a la vez te pedimos que nos ayudes a crecer en estas áreas, Señor. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus debilidades, pero Señor, queremos crecer en la confianza en ti. Tú eres digno de confianza, Señor. Rogamos que tú nos ayudes. Tú reinas, tú gobiernas, tú tienes cuidado de tu pueblo, somos tu pueblo, Señor. ¿A quién vamos a acudir si no es a ti, Padre? Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.